Hola, hola, ¿qué tal? No, no estoy haciendo vídeos de cocina. No, no. Pero estoy en la cocina, en mi cocina. Acabo de meter al horno una quiche y tengo huevos. Y os quiero enseñar qué hago yo con los huevos. Mirad, acabo de partirlos. Por donde los he partido, despacito, buena letra, sacando esta piel que tiene, como esta membrana, así, y saco lo que es la cáscara. Aquí verifico con la uña si hay más. Esto es delicado, pero sí que tiene un pelín más, ¿veis? Mirad. Lo pongo aquí. De estos trocitos, los más grandes, también los agarro y hago esto con los huevos. Mirad, esta sale bastante bien. Hay unos que salen mejor que otros. Lo mejor es hacerlo justo después de partirlos. Yo los estuve ahí esperando un poco mientras terminaba de montar la quiche y mirad, así y así. Y ahora, después de guardar todo, de fregar alguna cosa que ensucié, darle un pre a la vitro. Digo, voy a sacar las membranitas de los huevos y les voy a enseñar cómo hacerlo, porque esto de las cáscaras de huevo son también un tesoro para hacer cosas chulas, muy chulas, ¿vale? Pero no las podemos guardar con esta piel, no puede ser, porque si no empiezan a oler mal. Luego después para hacer los trabajos no. Mirad, aquí con el dedo, mucho cuidado. Intento mantener lo más enterito posible, lo más enterito posible. Uf, qué delicado. No hay problema si rompen, pero mejor que lo rompamos a la hora de hacer las manualidades. Ahora, a ver si no mojo la cámara. Bajo el grifo, agua fría, con la yema del dedo vamos pasando, porque siempre sale alguna pielcita más.
Así. Ahora a limpiar y os enseño cómo los guardo después, ¿vale? Y de la cocina hoy sacamos un material que iremos a utilizar en breve en el canal, ¿vale? Y tanto da que sean los huevos de estos morenos o los blanquitos, ¿vale? Mirad, ¿veis? Estos ya están lavados, ya les he sacado todo, ya han secado y los guardo. Esta era una cajita de uvas, tiene agujeros por abajo, así va respirando, y aquí lo voy guardando cuando estén secos. Ahora están en el fregadero escurriendo. Por la noche los paso, o por la tarde, depende, porque esto para limpiar no da mucho, pero bueno, y quedan así de limpitos por dentro. Y esto hace trabajos espectaculares, mirad. Haremos alguna cosita con esto, o sea que ir preparando los huevos. Venga, nos vemos, chao.